Buenas tardes, compañeros y docentes. El día de hoy, nuestro equipo hablará sobre los elementos de la educación y la evaluación a distancia, conformado por Katia Rodríguez, Elizabeth Delgado y su servidora Jessica Borjas. La educación a distancia ha transformado la manera de enseñar y de aprender, ya que permite que los estudiantes continúen su formación desde distintos espacios y utilizando herramientas tecnológicas. En este modelo, la evaluación no solo sirve para medir resultados, sino también para orientar, acompañar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Como menciona García Aretio 2014, la evaluación en la educación a distancia debe ser flexible, formativa y centrada en el estudiante. Durante la exposición abordaremos algunos elementos importantes. Uno de los elementos principales en la educación a distancia es el diagnóstico del estudiante y su contexto. Este diagnóstico permite conocer las características de cada uno, por ejemplo, sus conocimientos previos, habilidades, estilos de aprendizaje, necesidades personales y el acceso que tienen a la tecnología. También es importante considerar su entorno familiar y social, ya que no todos los estudiantes cuentan con las mismas condiciones para aprender desde casa. Esto es importante porque algunos alumnos pueden tener dificultades para conectarse al Internet o acceder a dispositivos electrónicos, por lo que el docente debe adaptar sus estrategias para evitar desigualdades en el aprendizaje. Gracias a este diagnóstico, el docente puede diseñar estrategias de evaluación más adecuadas, inclusivas y adaptadas a las necesidades del alumnado. De esta manera, se favorece un aprendizaje más significativo y equitativo. El plan y programa de estudios son fundamentales en la educación a distancia, ya que definen los objetivos, contenidos y formas de evaluación. En esta modalidad deben ser flexibles para adaptarse a las necesidades y a las condiciones de los estudiantes. Además, priorizan los aprendizajes claves y ayudan a organizar mejor las actividades y el tiempo de trabajo. También permiten que el estudiante tenga mayor claridad sobre lo que se va a aprender y cómo será evaluado durante el proceso educativo. Por ejemplo, durante la educación a distancia, muchos docentes tuvieron que adaptar actividades y priorizar contenidos, esenciales para que los estudiantes pudieran continuar aprendiendo desde casa. Por ello, el plan y programa de estudios son una guía importante para lograr una enseñanza más organizada y efectiva. La guía de aprendizaje es otro elemento importante dentro de la educación a distancia. Su función es orientar y apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante materiales y recursos estratégicos. Por ejemplo, el docente puede proporcionar guías de estudio, rúbricas holísticas y analíticas, exámenes, dibujos, mapas conceptuales, esquemas y actividades basadas en libros. Además, es importante observar las producciones y trabajos realizados de los estudiantes para brindar retroalimentación y mejorar futuras actividades mediante las rúbricas de evaluación. Las rúbricas ayudan a que los estudiantes comprendan qué se espera de ellos y cómo pueden mejorar sus trabajos a partir de la retroalimentación del docente. Todo esto contribuye al desarrollo de habilidades de pensamiento complejo y fortalece el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la comunicación a distancia. La comunicación a distancia requiere de contacto físico y que no solamente se transmite información. Con esto quiere decir que también se necesita que el alumno esté motivado, logre una participación y tenga cercanía con el docente y demás alumnos. También es necesario crear estrategias pedagógicas. Esto, pues, aquí entrarían las guías de estudio. Estas necesitan ser claras y precisas para que al alumno le permita comprender los contenidos. Aquí también al alumno se le hace más disciplinado, más responsable y
tiene que ser más administrador del tiempo para entregar trabajos. También las evidencias y producto. Aquí ya es importante destacar que la evidencia del aprendizaje no es el producto, más sin embargo se busca en el producto. Con esto aquí el docente ya pues necesita crear una rúbrica para poder establecer criterios y buscar la evidencia pues del aprendizaje. Para evaluar el proceso de aprendizaje es necesario la rúbrica como la holística y la analítica, mayormente utilizadas a distancia. La rúbrica holística, esta hace de forma más general y se utiliza al final, considera el desempeño del alumno, mientras que la rúbrica analítica se encarga de ser un poco más detallada y desde mi punto de vista esta permite comprender mejor el desempeño para poder alcanzar pues un mejor aprendizaje durante todo el proceso. En la evaluación y la retroalimentación, la evaluación es durante todo el proceso y analiza los productos desde un inicio hasta el final. Aquí al docente le permite cambiar estrategias y en caso de que no se esté logrando, el alumno pueda tener un mejor desempeño. También considero que aquí la evaluación es más formativa porque reconoce también los errores del estudiante y le permite que pueda mejorar. Además, hace que el aprendizaje sea más significativo. Mientras que la retroalimentación orienta el proceso del alumno, reconoce los avances, indica las áreas a mejorar. Aquí pienso que la retroalimentación es de las más importantes porque es donde se motiva al alumno, ayuda a crear una confianza y crea el aprendizaje significativo. Hola, buenas tardes. Yo les voy a mencionar algunas ideas claves que se han rescatado respecto a lo que ya les han comentado mis compañeras. Me gustaría comenzar con la evaluación. Estos elementos de la evaluación y educación a distancia nos plantea una evaluación más flexible y más inclusiva. Para esto es necesario reconocer la importancia del contexto donde el estudiante se desenvuelve. Es decir, si cuenta con los recursos, si cuenta con plataformas digitales accesibles, si cuenta con internet en casa, etcétera. También aquí, alguno de estos elementos busca que el aprendizaje se logre sobre todo en el alumno a pesar de que sea a distancia, y para esto, para que se logre este aprendizaje es necesario la retroalimentación constante. En esta parte, como se sabe, como se está virtualmente, es necesario que el docente esté realizando retroalimentaciones constantes a base de estos productos que mencionaban para que se logre un aprendizaje significativo y se logre una evaluación más clara y más precisa y pues que sí se llegue a los objetivos principales del docente. Por otro lado, mencionando una reflexión más crítica, me gustaría mencionar que la evaluación a distancia aporta, como les mencionaba, flexibilidad e inclusibilidad y nuevas formas de aprendizaje, pero también existe un pro que afecta a esta evaluación a distancia, que es, como les mencionaba, la falta de acceso a la tecnología, la falta de internet, la falta de aparatos tecnológicos que ayuden a esta educación a distancia o a esta evaluación a distancia. También me gustaría mencionar algunos cuestionamientos para que quede un poquito más claro. Les voy a dar lectura y luego ya les platico un poco más. La primera es, ¿qué aporta este modelo de evaluación a la educación actual? Bueno, este modelo de evaluación aporta una evaluación más formativa, como les mencionaba ahorita, más inclusiva, más flexible y que no solamente se centre en una calificación final, sino que sea más dinámica. También permite al docente el uso de más evidencias y más productos, no nada más dar una calificación como tal, sino dar utilizar ciertas rúbricas para poder evaluar y que no sea nada más una calificación, sino un por qué y qué le falta. Además, también es importante mencionar de la retroalimentación constante, que era lo que les mencionaba, que esto siempre va a ayudar a mejorar el aprendizaje del alumno. Otra de los cuestionamientos, es qué limitaciones tiene.
Las limitaciones que se tiene es que el docente requiere de un mayor tiempo para planificar estas actividades a distancia, al igual también los criterios de evaluación y la elaboración de estrategias para una retroalimentación adecuada. También existe esta parte donde los alumnos están acostumbrados a recibir nada más una calificación, es decir, un número, y no están acostumbrados a recibir un producto más específico respecto a estas evaluaciones. Otro de los cuestionamientos ¿es viable en todos los contextos educativos? No en todos los contextos educativos se puede ser funcional. Esto depende de los recursos que tenga disponible cada institución, pero igual también puede adaptarse, porque ya que no todos no cuentan con internet, no cuentan con centros de cómputo o no cuentan con dispositivos electrónicos como tal, entonces pues no es para todos, pero igual pues también puede adaptarse a cualquier contexto educativo, siempre y cuando pues se tome este compromiso. Y como último cuestionamiento, ya para dejar un poquito más claro, es cómo se aplica en su práctica docente. Este se aplica mediante trabajos y evidencias, usando recursos disponibles y la retroalimentación, otra vez, por distintos medios. Me gustaría concluir con que la educación y la evaluación a distancia requiere de una planeación más centrada en el estudiante y apoyada en una comunicación, como les mencionaba. Es muy importante que si es a través de una pantalla, la comunicación debe ser constante, ya que como no se está físicamente, entonces virtualmente, que sea un poquito más parecido y que sea un poquito más llevadera esta parte de la distancia. También es importante usar siempre guías, evidencias, rúbricas y etcétera, porque nos va a permitir a nosotros como docentes mejorar el aprendizaje de una manera más continua, aunque su aplicación pues depende de los recursos que tenemos disponibles y el compromiso tanto del docente como del alumno, porque no nada más el docente es el encargado de lograr estos aprendizajes, sino el alumno debe de tener un compromiso para lograr también estos aprendizajes. Y les muestro algunas de las referencias que utilizamos para poder recabar toda esta información y también del video, y pues muchas gracias por su atención. Bonita tarde.